otra vez, nos vemos por aquí en una emisión más de este tiempo que quiero compartir con ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Reciban saludos. Soy Daniel García, pastor de Restauración Norte, y es un gusto poderte saludar, poderte bendecir a través de este medio, a través de esta grabación. Y pues bueno, vamos a preparar nuestro corazón para que este tiempo sea muy apropiado. Vamos a seguir hablando del tema de la oración. Este es la segunda lección que quiero compartir con ustedes. Así que vamos a preparar nuestro corazón para que podamos recibir. En el video anterior estuvimos viendo cómo aprender a orar o aprender a orar. Aprendiendo a orar, hay muchas personitas que necesitan desarrollarse una vida de oración, y el propósito del video anterior es que cada uno pueda empezar a desarrollarse en su casa. Más si tú eres esposo, eres un padre de familia, con mayor razón necesitas activarte en el desarrollo, en el ejercicio de la oración. Eso es muy importante. El trabajo de la oración lo tiene que hacer cada quien en lo particular. Pero cuando hablamos de altares de familia, el esposo es quien debe tomar la iniciativa de orar. Y de igual manera la esposa no, ¿cómo se dice?, adjudicar toda esa responsabilidad al esposo. Ella también tiene que fungir como una ayuda idónea a través de la oración o en la oración, y convertirse en una intercesora en la familia, en la casa. Entonces, pero la tarea primordial pues recae sobre la cabeza de hogar, que es el esposo. Eso es en el aspecto de la oración familiar. La oración familiar. Cuando el esposo es nuevo en la fe, pues tiene que aprender lo más rápido que se pueda a moverse en la oración, buscar, claro, con la dirección de Dios, actualizarse, desarrollarse, superar los miedos. A veces hablar en la familia acerca de la oración es algo que a muchos hombres los paraliza, tienen muchos temores e inseguridades, pero lánzate. Yo te invito, te animo para que te lances a comenzar en tu casa a establecer un tiempo de oración. Tú como hombre, Dios te va a respaldar, te va a ayudar. Así que, sin más ni más, vamos a entrar en materia. Una vez más les saludo, les mando mis bendiciones donde quiera que se encuentren. Hoy yo quiero hablarte de lo que provoca la oración. Es un punto que he hablado anteriormente y hoy quiero hacerlo rápidamente. Algunas preguntas de interacción que nos pueden ayudar es la primera: ¿por qué, si Jesús era Dios, tenía que orar cuando estuvo aquí en la tierra? Segunda pregunta: ¿qué cosas sucedían después de que Jesús oraba? Y tercera pregunta: ¿qué cosas te han sucedido después de que oras? ¿Verdad? Cuando cuenten testimonios de lo que ha sucedido en este tiempo de oración y ayuno, cuando usted esté orando y ayunando, es muy bueno compartir y hablar de qué sucedió cuando usted estuvo orando. Cuando he estado orando por las mañanas, lo que yo he sentido, he experimentado la paz de Dios. Otros tiempos he experimentado una inspiración maravillosa para poder adorar a Dios. He oído la voz de Dios, he oído su dirección, las cosas que están por venir, las que tiene para nuestras vidas. Entonces Dios es poderoso, maravilloso. Cuando nosotros oramos, Él se deja ver. Vamos rápido a Lucas 22, 39 al 46, si usted tiene por ahí su Biblia, y comencemos a analizar los puntos bíblicos de los que le platicaba en la grabación pasada, o en la lección 1. Dice Lucas 22:39: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Dijo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor.
Su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra, y cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, les encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué estando durmiendo? Les exhortó. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación, les dijo Jesús. Como introducción te quiero decir que Jesús conocía muy bien el poder que adquiría y desataba cada vez que oraba. Él sabía que ir ante su Padre Celestial y tener comunión con Él era la clave para que su poder se manifestara. Todo lo que el Señor hacía era para darnos ejemplo a nosotros qué deberíamos de hacer para vivir en victoria. Hoy quiero enseñarte lo que la oración puede provocar. Primer aspecto. Esto lo encontramos en Lucas 1:10. Lucas 1:10. Yo quiero leerlo para que vayamos teniendo referencias en fundamento. Te dije Lucas. Por favor, búscalo ahí en tu casa. Busca una Biblia o en tu celular. Lucas 1:10 y vamos a leer hasta el versículo 14. Y dice así: Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le aparecieron un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Estamos hablando de lo que sucedió. Estaban hablando del nacimiento de el profeta Juan el Bautista. ¿Qué es lo que provoca la oración? Son varios aspectos, pero el primero que quiero destacar aquí es la actividad angelical. El Señor estaba a punto de atravesar el momento más difícil y doloroso de su vida, y Él sabía que para no caer en tentación era necesario buscar la fortaleza de su Padre en oración. El Padre en respuesta envió a sus ángeles para fortalecer al Señor. Por eso, si estás viendo una situación difícil, estás viviendo como en este tiempo, dolorosa, no luches en tus propias fuerzas, no te alejes de Dios, no vayas a las personas equivocadas. Corre a Dios y Él enviará sus ángeles para fortalecerte de lo que pareciera algo para muerte o algo muy difícil de superar. Esto vaya a resultarte en victoria y en bendiciones para ti. Por eso es importante la oración. La oración desata actividad angelical. Y lo que vemos en Lucas 1:16 al 14, lo primero que analizamos en el versículo 10, dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, ¿verdad? Todos estaban orando y hubo una revelación angelical del profeta más poderoso. Dice la Biblia que fue el profeta más grande de todos los profetas que hubo en el Antiguo Testamento, y este fue Juan el Bautista. No hubo revelación y jamás la habrá hasta que no haya un pueblo que se disponga a orar. Entonces esto fue lo que sucedió. De ahí la historia, usted la conoce, de lo que sucedió con Zacarías. Siguiente aspecto: la oración también abre los cielos y el Espíritu Santo desciende, según Lucas 3:21. Solo dos versículos, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Fíjate, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Verdad? Entonces, lo que queremos destacar en esta cita bíblica es lo siguiente: aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Se abrió. Orando el cielo se abrió. Así que hay dos causas por las que el cielo se puede abrir. Una es cuando somos generosos, ¿verdad? Dice Malaquías: probadme ahora y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y la otra es a través de la oración. Cuando nosotros oramos, los cielos se abren.
Así que, y dice, y descendió el Espíritu Santo. Lo que desata la oración también es que el Espíritu Santo se derrame. Después que Jesús oró, el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Cuando nosotros oramos, provocamos que el cielo se abra y Dios pueda enviar la bendición o respuesta que estamos necesitando en el momento preciso. En el momento que Dios indica que debe ser desatada. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo viene sobre nosotros para consolarnos, guiarnos, ayudarnos a hacer y a conocer la voluntad de Dios primeramente. Así que esto es importantísimo, como lo que veíamos en la otra sesión, en el otro video. Es importante la oración, porque la oración cubre hasta ahorita estas dos cosas que estamos viendo, actividad angelical y también abre los cielos y el Espíritu Santo desciende. Tercer cosa que la oración hace, con la que quiero motivarte a despertar un tiempo de oración en tu casa, tú mismo, en lo individual, en lo familiar, en lo congregacional, como hacemos los martes y los jueves. Aprovecho para anunciar nuestros tiempos de oración. O sea, hay 3 altares que no debemos descuidar. El altar personal, en lo íntimo con Dios, como veíamos ayer, empezar a orar, aprender a hacerlo en la intimidad. Segundo, en la familia, hay que orar en la familia. Y tercero, en lo congregacional. Es importante que nos reunamos a orar. Tercer cosa, y lo encontramos en Lucas 5:16. Busque en su Biblia, por favor, Lucas 5:16. Y yo se lo leo. Dice así: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Está hablando de Jesús. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué hay que hacerlo a solas? ¿Por qué hay que hacerlo en la noche? ¿Por qué hay que hacerlo de madrugada? La palabra dice: temprano te hallan los que temprano te buscan. Nosotros tenemos a través de la oración que buscar a Dios. Una de las cosas que hace, y lo que hacía Jesús, es que cuando oraba, Él volvía a cargarse, a recargarse de poder. ¿Por qué? Porque la oración es algo como esto. Cuando nosotros oramos, sobre nosotros es depositada una unción especial. Cuando impartimos a la gente, estamos transmitiendo lo que recibimos de gracia en la comunión con Dios. El hombre tiende a quedarse vacío. Las cosas que Dios nos da, muchas de ellas son para aprender y forjarnos en el carácter. Pero lo divino de Dios, que es transmitir la palabra, transmitir la fortaleza, transmitir el gozo, son cosas que se tienen que impartir en la gente. Un milagro de sanidad, una oración poderosa para alguien, es algo que va a absorber de nosotros unción y que necesitamos esa unción. Unción quiere decir respaldo sobrenatural de Dios. Y que necesitamos recibir de Dios el ser fortalecidos, el ser equipados para seguir transmitiendo. Debemos recargar nuestra energía espiritual para poder transmitir. Así que una de las cosas que hace la oración es recargarnos de ese favor, de esa unción, de ese respaldo de Dios sobrenatural para ir a otros y transmitirles la palabra de Dios. Ahí es en donde implica el denuedo, el poder sobrenatural de Dios, los milagros ocurran. A mí me ha sucedido que cuando he predicado termino muy cansado, muy exhausto. Y alguien decía, yo preguntaba, ¿por qué nos sentimos tan cansados cuando si hubiéramos trabajado 24 horas continuas? Una persona que predica en 2 cultos, un pastor, un líder, siempre vamos a experimentar un cansancio al extremo. ¿Por qué? Porque la gente absorbe de nosotros esa gracia, esa vitalidad, esa energía con la que ellos también pueden ser bendecidos. Así que cuando nosotros oramos, también nos volvemos a recargar de esa energía y Dios nos vuelve a dar sabiduría, nos da su palabra, nos da espíritu de revelación y de consejo, con el cual podemos también llevarle a aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Así que orar, según Lucas 5:16, como Jesús hacía, siendo muy oscuro, muy temprano, se iba a un lugar desierto y allí oraba. Después de días pasados, Jesús sabía que la clave para recobrar fuerzas era buscar a su Padre en oración. Cuando ya no tengas fuerzas, cuando los días sean pesados, cuando venga el desánimo o la depresión o la desesperación, ora y espera quieto en la presencia de Dios. Busca la ayuda de Dios y allí tus baterías se van a recargar, ahí tu humanidad va a volver a tener fortaleza. El gozo de Dios vendrá a tu vida, con lo cual podrás ser sostenido en los tiempos de aflicción. Lucas 6:12, y voy un poquito más rápido, Lucas 6:12. Aquí tenemos la siguiente referencia acerca de
la oración. Yo le leo, dice así: en aquellos días, voy a leer Lucas 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, y a los cuales también llamó apóstoles, ¿verdad? Así que esta va a ser el cuarto aspecto, el quinto, ¿verdad? Quiero recapitular, quiero que me ayudes. El primero es ¿por qué debemos orar? Porque en medio de actividad angelical. Lo segundo, la oración abre los cielos y permite que el Espíritu Santo descienda. Tercero, nos recarga las fuerzas. Y cuarto, nos ayuda a tomar grandes decisiones según lo que estoy leyendo, ¿verdad? Entonces hasta ahorita llevamos 4 aspectos, 4 cosas importantes por las cuales debemos orar. Antes de escoger a aquellos que serían sus apóstoles, Jesús pasó la noche orando. Era una decisión muy importante porque de esos hombres dependería la expansión del Evangelio en la tierra. Aunque cuando estuvieron con Jesús vimos muchas deficiencias en ellos, no se quedaron así, fueron llevados, fueron enseñados, fueron pastoreados, mentoreados, instruidos y equipados para la tarea. Y los encontramos dando su vida por el Evangelio después. Así que Jesús no se equivocó. Después de su resurrección dice que los volvió a llamar, los convocó, aun cuando ya se habían ido en el camino de Emaús algunos, fue por ellos, los trajo, los pastoreó, los guió, los empoderó y los comisionó para hacer la obra de Dios. Así que Jesús tuvo que tomar grandes decisiones en su vida, pero no sin la vida de oración. Así que una de las frases importantes que vemos, que he escuchado en este día acerca de la oración es esta: quien no ora es igual a no tener la presencia de Dios. Quien no ora es igual a no tener la presencia de Dios. Cada vez que necesitamos tomar una decisión, ya sea grande o pequeña, ya sea cambiar de trabajo, muchas veces de iglesia, a veces sucede y no oramos para ello. Comprar una casa, escoger una carrera, ¿verdad? Te vas a casar, quieres casarte, escoger a tu esposa, conocer su corazón y saber si es la mujer de tu vida. Cambiar de ciudad o cualquier otra decisión, Dios conoce el futuro y sabe qué es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, es muy sabio consultarle antes de hacer o tomar cualquier decisión en nuestra vida. Quinto aspecto, y vamos a Lucas 21 al 27. Si usted me acompaña, Lucas 21. Del 27 al 36, yo le leo, dice así: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De lo que estamos viendo precisamente. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. O sea, está diciendo de manera literal que cuando veamos señales como las de estos días, hombres engañadores, hombres amadores de sí mismos, terremotos, guerras, pestes, problemas como el coronavirus y otros, tenemos que estar alerta, ¿verdad? Y esto está diciendo que en Lucas 26, que a través de la oración uno adquiere la posición de alerta. En la antigüedad lo llamaban los atalayas. Una persona que ora es un atalaya. Un atalaya es el que está en los castillos supervisando y viendo en qué lado o si el enemigo viene, por qué punto viene, y poder alertar al pueblo por un combate que se aproxima. Así que la oración nos mantiene alerta. El Señor advirtió y dio a conocer que Él regresaría otra vez por sus hijos y que deberíamos estar listos a su regreso. La mejor manera de estar preparado es tener comunión con Dios, orar todos los días. Así nos mantenemos sensibles, nos mantenemos firmes, somos redarguidos para no alejarnos del camino de Dios. Si alguien se desvía, a través de la oración Dios lo va a redarguir, va a hacer que se vuelva y que no perezca en este tiempo tan difícil, donde se requiere gente de oración, que no claudique, que no dé la espalda a Jesús. Último punto, sexto, Lucas 22, 39 al 40.
Lucas 22, 39 al 40, y se lo leo, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Verdad? Hasta aquí el versículo 42. Este último punto nos da una referencia a que la oración nos libra de caer en tentación. No es malo ser tentado, alguien dijo, ¿no es cierto? No es pecado ser tentado. Vamos muchas veces a ser tentados, pero sí ser tentado es la evidencia muchas veces de dejar de orar, ¿verdad? Jesús luchó contra la tentación con oración. Jesús no estuvo en padecimientos de ser tentado porque no oraba, no, sino porque él era hombre. Nunca se halló en el pecado, pero era hombre, se tuvo que bautizar como obediencia y darnos el ejemplo a nosotros del bautismo. Tuvo que ayunar también, pero también tuvo que entrar en tiempos de tentación porque era un ser humano y sobre él había de caer todos nuestros pecados. Así que Jesús, sin tener que alguna culpa para recibir alguna consecuencia como esta, Jesús tuvo que vivirlas y para enseñarnos, para darnos el ejemplo. Jesús luchó contra la tentación con oración. Él sabía que Satanás lo tentaría, pero él se preparó cuando oraba y cuando ayunaba para no caer en tentación, para no bajar su defensa, para no ceder a las ofertas que el diablo tenía, y de esa manera lo venció. Así que el Señor quiere que aprendamos a seguir sus pasos. Todos somos tentados a hacer lo malo, a ceder a nuestras debilidades, a desagradar a Dios, y Jesús nos quiere ayudar, y la manera de hacerlo es yendo a Él cada día, pidiendo su ayuda para no caer, para no pecar y para no desagradarle. Tenga la seguridad que Él nos fortalecerá y nos dará la salida para no caer. Estamos viviendo tiempos donde se necesita del intercesor, donde se necesita de la gente de fe. Así que quiero terminar esta tarde dándote esta conclusión, que nosotros necesitamos, o usted más bien, ¿qué necesita que suceda en tu vida? ¿Qué necesitas provocar? Aprovecha este tiempo y busca a Dios en oración y reconoce a Jesús en oración. Pide a Dios en el nombre de Jesús. Esto es muy importante. Y quiero invitar a todas las personas que no han recibido a Cristo en su corazón a través de una oración de fe, que deje de vivir en la negación, abra sus labios y entréguele su vida a Cristo para que usted se encuentre siendo un instrumento, para que usted sea un instrumento de oración en las manos de Dios. Dios puede hacer un parteaguas en tu vida a partir de que tú le entregues tu vida a Él. Así que quiero a todas las personas que ven este video, posiblemente a tu lado hay alguien que ya lo haya hecho, ya es creyente de la fe en Cristo. No veas quién es esa persona, fíjate ahora quién eres tú, cómo es tu condición, cuál es tu corazón y entrégaselo a Dios para que Él pueda hacer una obra en ti. Así que quiero guiarte a una oración, por favor, repite conmigo estas palabras sencillas para que tú recibas a Jesús en tu corazón reconociendo que Él murió por tus pecados. Hace más de 2000 años, estamos ya en Semana Santa del año 2020, abril del año 2020. Pero estos videos no son solo por el asunto de la Semana Santa. No, estos videos tienen el propósito de llevar a la iglesia, de llevar a los oyentes a desarrollar una vida de oración. Así que ore conmigo, incline su cabeza, cierre sus ojos para que no se distraiga y repita estas palabras conmigo. Diga: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí en la cruz hace más de 2000 años. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Creo y reconozco que diste tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Ahora también, públicamente, en este momento, yo me acerco ante tu presencia para rendirte toda mi vida.
Toma todos los temores en mi corazón, todas las angustias, las ansiedades, las necesidades. Para nosotros como país latino hemos entrado a recesiones difíciles de enfrentar. Con nuestra propia humanidad no podemos enfrentarlas, pero tú nos garantizas tener paz. Así que en esta tarde yo te entrego mi corazón y descanso de todas mis preocupaciones y temores en tu presencia. Corro a ti, me tomo de tu mano, me limpio con tu sangre preciosa y me declaro tu hijo, me declaro tu hija. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Estoy seguro que por ahí alguien, un hombre, una mujer, ha hecho esta oración. Que Dios te bendiga. Ponte en contacto con nosotros, ¿verdad? Búscanos por este medio. Mándame un mensaje en Messenger. Búscanos como Restauración Norte. Mi nombre es Daniel García. Por ahí puedes mandarme un mensaje si tienes alguna necesidad, si tienes alguna crisis emocional, algún temor, alguna paranoia que te haya atacado tus sentidos. Llámanos, queremos orar por ti. Por favor, contáctanos y que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo. Bendigo a los oyentes. Desarrolla la vida de oración. No lo dejes de hacer. Oremos en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Orad sin cesar. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video, ¿verdad? La oración, parte 3, lección 3. Esta fue la 2. Dios te bendiga.